Vamos a buscarla, Daniel, gracias. Señor Ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, gracias por atendernos, muy buenos días. Muy buenos días, Julio, ¿cómo está? Ministro, la reforma pues debe tener unas explicaciones técnicas a las que usted ha llegado porque usted es eso, un técnico, y hay gente que está de acuerdo, en desacuerdo, le da una lectura distinta. Yo lo que sí veo es un común denominador, es el momento. ¿Usted cree que es el momento de sugerir una tributaria en Colombia? Pues es que esta realmente no es una tributaria, si no la mira en conjunto, aquí hay tres componentes. Un paquete de estímulos tributarios, reduciendo tasas, creando incentivos para desarrollar actividades económicas. Un segundo paquete que es buscar donde hay todavía recursos tributarios que no graven las personas, la economía popular, ni graven las personas naturales de medianos bajos ingresos. Y un tercer componente que es adelantar la vigencia de la regla fiscal. La mitad de los recursos prácticamente viene de adelantar la vigencia de la regla fiscal. Y cuando uno mira los recursos que se están buscando en materia tributaria, es nivelar los juegos de suerte y azar y gravar los vehículos híbridos que no tienen nada que ver con la transición energética. Pero, ministro, llamemos las cosas por su nombre. Esta reforma tributaria, la que ustedes llaman ley de financiamiento, es una reforma tributaria. Crea más impuestos. Se busca recaudar más de 5 billones de pesos directamente con ese propósito. Pero déjeme preguntarle una cosa sobre algo que no trata esta reforma tributaria. Y es el tema de la evasión. Los cálculos más conservadores dan cuenta de por lo menos 50 billones de todos los delincuentes que no pagan, no contribuyen, que eluden, que evaden su tributación, que es para los más pobres de este país. Y, en cambio, ustedes sí se empeñan en poner una carga impositiva mayor, especialmente a los asalariados. Pero ustedes dijeron que esto era para los superricos, ministro. ¿Por qué? A los asalariados no se les está grabando nada más. Ya eso quedó en la reforma del 22. Y pues, no estamos creando nuevos impuestos, simplemente estamos diciendo todos los juegos de suerte y azar en Colombia están grabados. ¿Por qué las plataformas no lo pagan? Entonces estamos incluyendo las plataformas de juegos de suerte y azar. Ese no es crear un nuevo impuesto, es simplemente nivelemos los impuestos en los términos de lo que debe ser, que funciona. Y la DIAN está desarrollando un programa de recompensas para quienes declaren, para quienes delaten efectivamente procesos de evasión y elusión, que sea comprobable, porque simultáneamente también aquello que sea falsa denuncia debe tener un castigo. Entonces la DIAN está trabajando en esto y está incluido en este proyecto de reforma de plan de financiamiento los instrumentos para que la DIAN pueda hacer eso. Sí, ministro, antes de entrar en los detalles del impacto que esto tendrá para las personas y también para las empresas, hay algo que ha estado rondando desde ayer cuando se conocieron las cifras de cómo se van a dividir estos recursos que ustedes esperan recaudar con esta tributaria. Y es que muchos dicen que es inaceptable que en 2025 se vayan a gastar todos los recursos. Muchos dicen que esta reforma lo que busca es recaudar dinero para hacer campaña para 2026. Y si uno ve las cifras, ministro, pues efectivamente para el resto de años hasta 2029, pues no dejan muchos recursos para esos años. Porque la mitad de los recursos provienen de adelantar la regla fiscal del 26 al 25, ahí está la mitad de los recursos. Y lo demás es el tema de que hacia adelante entra en vigencia el proceso de reducción de las tasas de renta corporativa y por eso en el primer año y en el segundo año hay unos recursos adicionales, pero después esos recursos tienen que ser cubiertos con otros porque efectivamente la tasa de renta corporativa sigue bajando y al seguir bajando hay el presupuesto queda equilibrado para los años siguientes. Eso no tiene nada de campaña política. Sí. Es un compromiso que nosotros dijimos, aquí hubo un error en las reformas del 21 y el 22 y fue dejar las tasas de renta corporativas fijas y sin ninguna posibilidad de flexibilidad.
Sí, ministro, yo creo que vayamos al panorama del Congreso, porque no hay mucho ambiente en el Congreso para esa reforma. De hecho, el presidente Efraín Cepeda, que es el presidente del Congreso, pues dijo que ellos no pueden aprobar una ley de financiamiento a ciegas, porque según él sería entregar un cheque en blanco de 12 billones, que puede salir chimbo, palabras de él, porque si en vez de esos 12 billones, dice él, aprobamos 6 o aprobamos 8, entonces hay que recortar 4. Él dice que ya el año pasado habían entregado 15 billones al presupuesto y que esto sería otra vez otro engaño. ¿Usted qué le responde al presidente y cómo va a manejar ese ambiente en el Congreso? Pues que ya él conoce el proyecto de ley de financiamiento, de hecho ya lo conocía desde antes, y no es, como él lo califica, una reforma tributaria. Aquí no estamos grabando el IVA de la canasta familiar, ni estamos bajando el umbral de declarantes de personas naturales, del impuesto de renta, no estamos por ese lado. Estamos buscando en los huecos donde es que todavía hay cosas que no están dadas y que en la práctica es una campaña a elevación y deducción. Las plataformas de juegos de suerte y azar, ¿por qué no están grabadas? ¿Por qué no están tributando cuando todos los juegos de suerte y azar tributan? Ministro, bueno, acabamos de salir recién del paro de los transportadores por el incremento del precio de la CPM, y revisando la reforma que se plantea al Congreso, pues se establece un incremento en el impuesto al carbono, que va a pasar hasta 75,000 pesos por tonelada de CO2. Y aquí hay que entender que el impuesto al carbono se lo paga el mayorista al productor y la cadena de ahí para adelante, es decir, los usuarios de vehículos, de buses, en fin, terminaremos pagando el impuesto al carbono. ¿Esto cuánto puede terminar incrementando el valor del galón de gasolina? Porque finalmente hay que mirarlo por ahí. Sí, la gasolina ya quedó nivelada y este es el tema impositivo que faltaría por identificar. Pero no solamente pagan gasolina y diésel, también hay otros combustibles de origen fósil que pagan este impuesto. Entonces, aquí es una discusión real sobre si estamos haciendo o no la transición energética. Ministro Bonilla, ¿qué garantías le da usted a los colombianos que juiciosamente se la están sudando petróleo para poder pagar impuestos y ahora más impuestos, de que esta plata no se va a despilfarrar, de que no se va a ir a los bolsillos de los corruptos, de que no se va a ir a los contratistas amangualados para comprar votos en el Congreso? ¿Qué garantía le da usted a los colombianos? Pues primero es el proceso en que la DIAN establece toda la vigilancia de los declarantes, tanto de impuesto de renta como de IVA. Lo segundo es efectivamente el combate a la evasión y ilusión, buscando dónde están esos impuestos que hoy no se están recogiendo y que aquí se están tocando algunos. Tercero, que efectivamente hay una vigilancia y control político y social sobre la ejecución del Estado, de los gastos del Estado, y el debate que sigue es qué es lo que el Estado está ejecutando y cómo lo está haciendo. Ministro, acabamos de escuchar hace unos minutos a un experto tributarista y él decía que ustedes lo que están haciendo es engañando a las empresas, porque por un lado sí les bajan la tarifa de renta, este impuesto corporativo, pero por otro lado les están incrementando esa tarifa mínima de tributación, lo que significa entonces que van a seguir pagando impuestos, en algunos casos incluso más que ahora. Lo que está planteado es, está bajando la tarifa, la tasa nominal alta, está subiendo el piso, pero ese piso está por el nivel de lo que es la tasa efectiva de tributación en Colombia. No está por encima de la tasa efectiva de tributación. Mire, Fedesarrollo dice que el proyecto introduce una modificación a la regla fiscal, permitiendo que el gasto en inversiones verdes no se contabilice dentro de los límites establecidos para el déficit fiscal. Esta modificación permitirá financiar inversiones verdes por hasta 5.5 billones anuales hasta el 2030 y el 0.15% del compromiso del gobierno por el estricto cumplimiento de la regla fiscal, y probablemente se
y probablemente será interpretada por los acreedores como una señal de relajamiento en la senda de la reducción del déficit y de la deuda pública del país, lo que podría aumentar los costos de financiamiento para la nación. ¿Le merece alguna opinión esta observación de Fedesarrollo? Pues sí, Fedesarrollo ya hizo un cálculo que el gobierno no ha hecho de cuánto daría la regla fiscal verde, porque lo que está calculando es el adelantamiento de la regla fiscal del año 26 al 25. Eso que puso en términos de plata es el adelantamiento de la regla fiscal, no es la regla fiscal verde. La regla fiscal verde se está introduciendo para que en Colombia se empiece a tener en cuenta en términos de que hacia adelante puedan haber proyectos efectivamente verdes que puedan ser financiados con crédito y que no entren en la contabilidad de la regla fiscal, que pueda obtenerse recursos adicionales. Eso ya lo están haciendo otros países en el mundo. En Colombia lo estamos introduciendo aquí como en esta discusión, pero todavía no hay ni cálculos porque los proyectos de verdes apenas se están estructurando, algunos de ellos se van a presentar en la COP16 y a algunos de esos proyectos se les va a buscar recursos de crédito en el año 25 y en el año 26. Eso sí, efectivamente va a suceder hacia adelante, pero lo que está calculando Fedesarrollo es solamente el adelantamiento de la regla fiscal del 26 al 25. El tributarista tiene pregunta. Juan Pablo Suárez, le escucha al señor ministro. Gracias, Julio. Sí, me gustaría saber desde el punto de vista del impuesto al patrimonio, cómo tiene pensado el gobierno, mitigar el posible impacto que tiene de cara a la confiscación que genera. Confiscación en el sentido de su carácter permanente, el incremento de la tarifa que está teniendo, y pues todo el impacto ya también sobre los activos fijos reales no productivos. Yo apuntaría a la parte final. El impuesto al patrimonio no es confiscatorio y en Colombia lo tenemos hace más de 20 años. No es un impuesto nuevo y en el siglo XX existió en varias ocasiones. Ese es un impuesto que ha estado entrando y saliendo. Aquí se le da un hilo de continuidad a algo que empezó, que existe desde el 2002. Siempre ha estado exento del impuesto al patrimonio en la vivienda principal. Aquí sigue exenta la vivienda principal, independientemente del valor que esa vivienda tenga. Lo que sí es claro y es importante es que identifiquemos esos activos improductivos. Para efectos de impuesto de renta e IVA hay una definición clara en el Estatuto Tributario, y es que activo productivo es todo aquel que interviene en la generación de los ingresos de los negocios, del objeto social de los negocios. Lo que no entre dentro de esa definición es un activo improductivo. En Colombia decimos que las unidades productivas son muy de baja productividad. Pues claro, si están combinando activos productivos con improductivos, eso tiene lógica. Entonces lo importante es que empecemos a identificar esos activos improductivos y los llevemos a donde deben estar, en las personas naturales y no dentro de los negocios. Esa es la razón por la cual existe tanta disparidad en la declaración del impuesto de renta, y las empresas en Colombia aportan una proporción mayor que lo que aportan las personas naturales, porque en buena parte esos activos improductivos están metidos allá en los negocios y sirven para bajar la base gravable, pero no para producir. Ministro, esta pregunta se la hago desde el total y profundo desconocimiento mío de cómo funciona la estructura económica del Estado en materia del propio Estado meterse con el Estado. El gobierno del presidente Petro se ha rajado en todas las evaluaciones por el tema de ejecución. No gastan la plata los ministerios, no ejecutan. Lo del Ministerio de la Igualdad, pues, imagínese usted ese presupuesto que tiene con respecto a lo que ejecuta. La pregunta ignorante es, ¿usted no tiene herramientas para castigar a los que no ejecutan y quitarles precisamente dinero que no están ejecutando y así solventar un poco sus problemas de caja? Ya eso se está haciendo en el Estado. Efectivamente, tenemos una política dirigida a revisar los niveles de ejecución. Y cuando planteamos esta discusión realmente con niveles de ejecución, queremos mirar ese nivel de ejecución de la inversión,
que es la que siempre tiene desfases entre compromiso y obligación de pago. Y en este caso, lo que estamos haciendo desde el gobierno es, en el momento de emitirse certificados de disponibilidad presupuestal, comenzamos a ubicar qué es lo que van a ejecutar, y en el momento que se van a pedir caja para pagar, ahí es donde se está relacionando la entrega de recursos que corresponde efectivamente a desarrollo de inversión. La inversión siempre tiene un problema, siempre lo ha tenido, y no es un problema de este gobierno o por defender el gobierno, sino que usted comienza la inversión con un proceso de compromisos presupuestal, pero los resultados de la inversión se los puede tener 3, 4, 5 o 6 meses más tarde, o dependiendo si la inversión es de activos fijos, de construcción de obras civiles u otra, los resultados puede que los tenga 18 meses después, y entonces los pagos se van haciendo porcentualmente y yo no puedo pagar anticipos. Entonces, como no puedo pagar anticipos, solo puedo entregar contra resultados efectivos de obra. Ministro, volviendo al tema de la regla fiscal que le indagaba hace un instante el doctor Alberto Casas, es que me llama la atención algo de su respuesta, y es hablar de adelantamiento de la regla fiscal, porque es que desde la perspectiva de un observador internacional, que además son los que están pendientes del cumplimiento de la regla fiscal, adelantar la regla fiscal viene siendo lo mismo que romper la regla fiscal, porque eso es como estirar un caucho, pero estirarlo al máximo. La regla fiscal es la regla fiscal, no existe el concepto de adelantamiento en la norma. Cuando se autorizó en el 2021 que no se usara la regla fiscal, después se generó un proceso de transición para su aplicación. Esa transición termina en el 2026. Lo que es claro dentro del ambiente nacional e internacional, porque esto ha sido consultado, es de que adelantarlo no tiene impactos en el mercado de crédito, y sí nos abre un espacio que garantiza que podemos utilizar recursos mayores en el 2025. Del 26 en adelante sigue la regla fiscal como venía antes de la transición. Ministro, esto se lo pregunté en la última entrevista y cambio el tema de la tributaria. El tema del acero, el riesgo inminente que están corriendo 55,000 empleos por cuenta de el acero chino, que tiene pues un precio que deja por fuera del mercado a los nacionales. Para eso las salvaguardias. Yo sé que esto pues no es una decisión solamente suya, pero que seguramente usted estará enterado. ¿Sabe algo de ese tema? Sí, señora, ayer hubo precisamente una reunión sobre el tema del acero con el presidente, y ahí no estuvimos nosotros, pero estuvieron otros ministerios, y efectivamente el tema de la salvaguarda va hacia adelante, porque nosotros tenemos la misma indisposición que tiene muchos países, y es que no podemos competir con el acero proveniente de China, y frente a eso tenemos que defender la industria nacional. O sea, los señores del acero pueden estar en este momento, respirar con tranquilidad de que en cualquier momento vendrá la salvaguarda al acero chino. Va a salir medidas para proteger esa actividad. No, ministro, hablando de presupuesto y de noticias que ojalá pudiera usted confirmarnos acá, el Congreso de la República ya autorizó, aprobó el cupo de endeudamiento, pero hay que convocar a la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público para que se dé la autorización de la misma. Esa comisión, ¿cuándo se va a convocar? Porque tengo entendido que después de todo lo que ocurrió con esa comisión y lo que se supo, no ha habido mucho ambiente para que esa comisión vuelva a reunirse. Esa comisión ha sido recompuesta. Todavía falta por nombrar, porque designen un senador. Esa comisión ha sido convocada y por distintas razones no ha sesionado. Está convocada para la semana entrante, porque efectivamente se incorporaron se amplió el cupo de endeudamiento, pero esta comisión tiene que autorizar, tiene que dar conceptos. Entonces quiero utilizar mejor el lenguaje y ser preciso con el lenguaje. La comisión no aprueba, la comisión solo da concepto, y el concepto es no vinculante.
Esa comisión tiene que dar un concepto para ampliar, para generar el espacio con el cual se salga al mercado a aplicar bonos en el mercado internacional y para abrir el espacio de los nuevos cupos de crédito con multilaterales que vendrán paulatinamente a discutirse y con distintas entidades de acuerdo a los tipos de crédito que se tengan con el Banco Mundial, con el Banco Interamericano de Desarrollo, con la CAF o con la agencia francesa o con la agencia alemana. Y hablándole de otro asunto también de su cartera, y disculpe, ministro, que le estemos sacando tanto tiempo, pero es que la locución de la semana pasada del presidente de la República dejó a algunos sectores un poquito inquietos ante la posibilidad de que se hubiese revelado información de la UIAF, o peor aún, de un organismo similar a la UIAF, pero de otro país, sin que hubiese existido la autorización de ese país para revelar la información. Y más aún, cuando no se tiene la certeza de cómo llegó esa información a la UIAF, si la solicitó UIAF por algún proceso judicial, o fue un juez, o fue un fiscal. ¿Se rompieron las reglas que le corresponde al secreto de la información financiera al revelar eso? No creo que se hayan roto las reglas, pero efectivamente eso requiere una, como se dice en Colombia, una investigación más a fondo y detenida, porque pues la UIAF tiene como función examinar dónde están los movimientos financieros y que verifique que no haya nada por fuera de normas. Ministro, disculpe tantas preguntas, lo despido, muy amable, y bueno, arranca una discusión que será lo de siempre y lo más sano, es decir, escuchar todas las voces sobre esta propuesta de modificación a nuestro tema de impuestos actual. Ha sido usted muy amable, ministro. Les dedico el tiempo posible, pero ya me tengo que ir y desafortunadamente no puedo atender a todos, entonces salgo para el Congreso ahorita. Pero buen día a la mesa de la W, Julio, Luisa, mucho gusto.